¿Qué tal si levantas tus manos al cielo y repites conmigo? En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Puedes tomar tu lugar. Saben, uno de los problemas que he notado después de 35 años de servir al Señor es que tenemos algunos conceptos que tenemos que renovar y cambiar, porque de esos conceptos dependen los resultados. Entonces, cuando oramos por las personas, muchas veces la gente nos dice: es que, pastor, no tengo fe. O se acercan a uno y le dicen: pastor, ¿usted podría orar por mí, que está más cerca de Dios? Y entonces le digo: ¿cómo así? O sea que si yo estoy más cerca de Dios, oro por una persona que no está tan cerca de Dios, y entonces Dios viene y la bendice, entonces él ya encontró la fórmula para no acercarse a Dios. Simplemente le pide a alguien que cree él que está más cerca, y él no se compromete a acercarse. No sé si me estoy explicando. Entonces yo quisiera hoy entrar a un tema que creo en serio que puede cambiar tu historia de aquí en adelante. Y cuando digo que lo creo en serio es porque de verdad así lo creo. Cambió la mía y puede cambiar la de cualquiera. Y entonces una de ellas es en Romanos capítulo 8 verso 19, dice: porque el anhelo ardiente de la creación, ponga atención, el anhelo ardiente de la creación. No voy a entrar en detalles de cuál es el anhelo de la creación, voy a entrar en el tema del anhelo ardiente. Primero, date cuenta que la naturaleza, estamos hablando de la naturaleza, la creación, ríos, lagos, volcanes, montañas, valles. Resulta que según Romanos 8, la creación tiene anhelo, un anhelo ardiente. Y entonces me pregunto, si un bosque, si un río, si un volcán, si un animal puede tener un anhelo, ¿por qué los hijos de Dios creemos que tener anhelos es pecado? ¿Por qué los hijos de Dios no vamos a tener anhelos? Perdón lo que voy a decir ahora, me voy a ir así como extremo, así. Si Speedy González puede tener un anhelo, que es un ratón, ¿ya? No sé, estoy tratando de explicarme lo mejor que pueda con ejemplos. Si puede tener anhelo, un anhelo, el lago de Chapultepec, puede tener un anhelo, ¿por qué no lo va a tener un ser humano? ¿Y por qué, si eres un cristiano, pareciera ser que ser cristiano es aniquilar todos tus anhelos y ser un zombie, un walking dead people por todos lados, ¿va? Muertos vivientes, sin anhelos, sin deseos? Pero voy un poco más allá. Dice la Biblia, no yo, Romanos dice que el anhelo ardiente de la creación, quiere decir que la creación tiene anhelos y los tiene de forma ardiente. Nosotros no nos podemos mover a lo que sigue en el verso, porque el verso dice después: la naturaleza gime. A ver, todo el mundo diga conmigo: gime. Tú no puedes gemir por algo que no anhelas ardientemente. O sea, uno, por ejemplo, tú no vas a ver a una persona que anhele ardientemente ser médico, no estudiar. O sea, para que yo me meta en los estudios plenos de la medicina, cuando usted sabe, la gente de medicina, la que estudia medicina y después estudia un posgrado en alguna especialidad, pierden hasta sus amistades. Cuando ellos salen, ya no tienen amigos, porque se dedicaron a los libros tanto, se dedicaron a la universidad tanto, se dedicaron al hospital donde hicieron la práctica tanto, hacían turnos, no dormían por noches. Y yo digo, ¿por qué? Porque ellos tienen un anhelo ardiente de ser médicos. Entonces estudian apasionadamente. Nosotros no podemos ser personas que gimamos delante de Dios por algo, a no ser que ese algo sea un anhelo ardiente que tengamos.
Nosotros vamos a gemir porque México sea de Cristo cuando nuestro anhelo ardiente sea ver toda rodilla doblada y toda lengua confesando que Jesús es Señor de México. Es hasta que nosotros tenemos ese anhelo ardiente. Pero ¿qué pasa con muchos? Perdón lo que voy a decir, porque ustedes saben que yo nunca critico a nadie, pero no puedo concebir personas que prediquen que no tengas deseos. Cuando un árbol puede tener un deseo, una rama, un gato. Yujú. Así que lo que has estado anhelando, yo te recomiendo que lo anheles ardientemente. Tus deseos que se vayan a un nivel más grande, que te obliguen a arrodillarte. Yo le digo a mi equipo, si las metas que tenemos no son imposibles, si las metas que tenemos son imposibles, entonces serán posibles. Y me dicen, explícanos, pastor, porque solo una meta imposible te obliga a arrodillarte y meter a Dios. Y cuando metes a Dios, lo imposible se hace posible. Pero cuando tu meta es totalmente posible y no obliga a meter a Dios, tu meta posible se vuelve imposible. ¿Me estoy explicando? Te voy a poner así. Créeme lo que te voy a decir. ¿Qué tú crees que es más fácil? ¿Bajar los 40 kilos que tienes de más? ¿O bajar el kilo que te hace falta? Es más fácil bajar los 40 kilos, porque te obliga a todo. Pero como solo es un kilito, uno. El lunes comienzo. El martes te invitan, si solo es un kilo, el otro lunes. Y el otro. Y en lugar de bajar un kilo, ya subiste otros 15. ¿Me estoy explicando? Las metas tienen que ser tan grandes, pero tan grandes, que digas, esto es imposible. O meto a Dios, 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 o no se logra. Pero si metiste a Dios, seguro que se logra. Así que perdón, ya no más sueños pequeños. Levanta las manos y di conmigo, mis sueños serán tan grandes que parezcan imposibles, que haga que meta a Dios y será todo posible. Gloria a Dios. Hablando que la naturaleza tiene anhelos ardientes. ¿Cómo Dios? Nosotros los cristianos nos brincamos una parte que tenemos que recuperar. Sabemos que Jesús es nuestro Salvador. ¿Cuántos creen que Jesús es nuestro Salvador? Conocemos el oficio de Jesús, pero se nos olvida el oficio del Padre. Creemos que solo es Padre. Yo no soy solo Padre. ¿Quién de ustedes es solo Padre? Unos son médicos, arquitectos, ingenieros. Pero ¿qué es nuestro Padre? Su oficio es creador. Te lo voy a poner claro. El oficio de nuestro Padre es creador. Si tú pudieras visualizar entrar a la oficina de tu papá, diría licenciado y notario, abogado y notario, médico, cirujano, dentista, cualquier cosa. Pero si entras a la oficina de Dios, tu Padre, diría creador. Y Él te diría, ¿hay algo en lo que te pueda servir? Ahora vas a entender algo. Ahora se te va a revelar algo grueso. ¿Por qué Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre se los dará? ¿Por qué todo? Porque si lo que pides no existe, porque si lo que pides no existe, Él lo puede crear por ti. Yuhu. Recuérdense, el yuhu no puede faltar. Ahora te voy a leer esto se pone buenísimo. Mateo capítulo 13, verso 31. Dice así: otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. No menosprecies tu tamaño, el lugar de donde vienes,
el apellido que tienes, el barrio donde creciste, la escuela donde estuviste, porque las cosas pequeñas están destinadas a convertirse en cosas muy grandes. La más pequeña, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Por favor. Y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus. Quiero explicar algo porque esto es elemental. La semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido, no la han hecho crecer, cuando ha crecido, ¿sí?, llega a ser la más grande de las hortalizas. Pero cuando llega a ser la más grande de las hortalizas, viola una regla. Se pasa la frontera de las hortalizas a los árboles y deja de ser hortaliza y se convierte en árbol. Pero es que nunca ha sido la semilla de un árbol, siempre ha sido la semilla de una hortaliza. Esta pequeña semilla, así como la creación tiene anhelo, ojo, así como las aves no se afanan porque habrán de comer, porque ellas no recogen ni ponen en graneros, pero mi Padre las alimenta así. Así como los lirios del campo que no hilan ni trabajan, y ni Salomón se vistió como uno de ellos con toda su gloria, porque mi Padre las viste así. Así el pequeño grano de mostaza tiene vida. Déjame decirte algo. La creación es algo particular. ¿Ustedes seguirían a un hombre que habla con plantas? Porque los discípulos un día se encontraron a Jesús platicando con una higuera y dijeron: oh, ¿qué pensás, Pedro? Sin comentarios. Por ahí Tomás asomó la cabeza y dijo: se volvió loco. Yo creo que Jesús se volteó y les dijo: ¿y se recuerdan que a Moisés mi padre le dijo que hablara con una piedra delante de la congregación? No le dijo: hablarle a las piedras de mi congregación. Porque hay unos hermanos que sinceramente son unas piedras, ¿o no es cierto? ¿Verdad que sí? Bueno, pero aún las piedras cantarán, dijo Jesús. Date cuenta, Jesús dijo: las piedras pueden cantar. ¿Tú te imaginas a Moisés? Querida congregación, gracias por atender a mi amado. Bueno, no era así, sino era que querida y a todos ya bla, qué desesperante este tipo. Moisés hablaba todo lo contrario al Pentecostés moderno, ¿no? El Pentecostés moderno habla tan rápido que nadie lo entiende. Moisés hablaba tan despacio que era una película de suspenso. De hecho, yo creo que por eso Dios le dijo a Moisés: no ores. ¿Se recuerdan cuando estaba frente al mar? No ores, le dijo. Levanta la vara. Porque si Moisés se pone a orar, todavía estarían allí. Los egipcios le caen encima. ¿Tú te imaginas a Moisés, señor omnipotente? Y Dios le dijo: no ores, te van a matar, levanta la vara. No sé cómo me invitan, pero aquí estoy. Entonces, mira, este grano de mostaza tiene fe, porque si las rocas pueden oír, o podrían cantar las piedras, si una roca puede oír, una zarza habló. Si la higuera le hizo caso, si dice que le hables a los montes, entonces ten cuidado, porque esos seres que pensamos que no tienen, y parece que sí tienen más vida de la que nosotros pensamos. Entonces, eso lo pongo como base. Mira el tamaño del grano de mostaza. Más pequeño no puede ser. Di conmigo: pequeño. De nuevo, di: pequeño. Ahora quiero que pongas atención a lo que sigue. Mateo capítulo 17, verso 19 y 20. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? No hablemos de echar fuera un demonio, hablemos de poder.
¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho no he podido? Es que no sé cómo, no he podido, no puedo, no lo he logrado, no sé si voy a poder. ¿Cuántos hemos dicho eso? Porque yo lo he dicho una cantidad de veces enormes. No sé si voy a poder, no sé si se puede. ¿Cuántos lo hemos dicho? Bueno, entonces acá dicen ellos: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros? Ojo, ¿por qué nosotros no pudimos y tú pudiste? ¿Por qué? Yo me hago la pregunta: ¿por qué yo no puedo lo que aquel puede? Entonces viene Jesús y le dice: por vuestra poca fe. Y aquí está el problema: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será ¿qué? Imposible. Este verso lo hemos malinterpretado. Cuando Jesús dijo por vuestra poca fe, y después dice porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, no dijo por vuestra poca fe, porque si tuvieres fe del tamaño de un grano de mostaza. Eso nunca lo dijo él. Eso fue una interpretación que alguien dijo y se volvió universal en el planeta Tierra. No puede ser que Jesús le diga a los discípulos que llamó: ustedes tienen un tamaño de fe más pequeño que el tamaño de un grano de mostaza. No puede ser. Lo que Jesús intentó decir es, y se los voy a demostrar ahora, porque si logramos desbaratar esto de nuestra cabeza y poner un nuevo pensamiento, créeme, nada te será imposible. Solo dame tiempo de desarrollarlo. ¿Me dan tiempo de desarrollarlo? Gracias. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque si tuvieras fe como un grano, si ustedes pudieran creerme como el grano de mostaza me llegó a creer, que estaba destinado a ser tan solo una hortaliza, pero siguió creciendo a ser la más grande, y su fe fue tan grande que se convirtió en un árbol y dejó de ser hortaliza. Él pasó la frontera de las hortalizas y se convirtió en un ¿qué? ¿En un qué? Estás a punto de convertirte en aquello que tú un día creíste que no era tu destino. Estás a punto de llegar a convertirte en lo que muchos creen que no te puedes convertir. Pero si tú crees como creyó el grano de mostaza, llegarás a hacer más de lo que todo el mundo piensa que eres. No importa dónde creciste, la ciudad, el apellido, tus padres, tus antecedentes, Dios te va a levantar. Porque si levantó una mostaza, te puede levantar a ti también. Ahora me meto. Esto solo era para poner la base. Romanos 12:3 dice así: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, de sí que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Levanta las manos y di conmigo: a mí me fue dada la fe. ¿Estamos de acuerdo? No hay uno que no tenga fe. Solo hay gente que no tiene fe en Dios, pero sí tienen fe. Y es donde yo entro en conflicto. No puede ser que gente que no tiene a Dios use más la fe que la gente que tiene a Dios, que es el autor de la fe. Yo entro en un conflicto muy serio, de verdad. No lo entiendo. No lo entiendo. Por qué los logros son de los que no van a la iglesia, los logros son de los que no adoran a Dios, y nosotros nos quedamos adorando al Dios que quiere que lo logremos, pero no lo logramos. Nuestro esquema religioso nos está matando. Tenemos fe para creer en el pasado. ¿Quién de ustedes cree sinceramente que hubo un diluvio y Noé hizo un arca? Sí. Con el respeto a todos les digo que si ustedes hubieran vivido ese momento, la mayoría no hubiera creído en eso. Porque el problema que tenemos nosotros es que leemos la Biblia para conocer una historia. Ya fue historia, ni modo que no vamos a creer en ella.
El problema de la fe no es creer en el pasado, el problema de la fe es creer en el futuro. Cuando yo empecé a construir el primer templo y luego el segundo templo, hubo gente que me dejó por hacer un templo. Por hacer un templo. Pero siguen yendo a los centros comerciales que alguien construyó. Te dejan por hacer un templo porque con las ofrendas vas a hacer un templo, pero siguen yendo al centro comercial a gastar todo el dinero que tienen, ¿verdad? No dan el 10% a la iglesia, pero dan el 90% al centro comercial. Y con eso construyen el templo. Con tus ahorros se construyen los bancos. Pero ustedes no fueron a un banco a preguntarle, ¿ya les habló Dios que hay que hacer el banco? Ni vas al centro comercial a decir, ¿y Dios les habló que pusieran esta taquería? No, tú dices 3 al pastor y 4 de arrachera, por favor, con habanero. ¿Y esperaste la voz de Dios para ir a comer ahí? No, la voz de tu estómago fue cuando levantas el hambre, fuiste. Pero cuando un pastor dice, vamos a hacer un templo, dice, ya le habrá hablado Dios. ¿Y a ti te habló Dios para alquilar una casa para tu familia? ¿O sabías que debías de alquilar la casa para tu familia y mejor si se la compras porque tu esposa ya te dijo, o me das una casa ¿qué nos pasa? Ahora resulta que solo el pastor tiene que oír a Dios para hacer todo y ustedes no. ¡Yujú! O podemos usar el sentido común que Dios nos dejó. ¿Cuántos les gusta esta arena? Ay, por favor, esto es de lo mejor que hay en toda América. Y está en México, en Ciudad de México. A mucha honra. ¿Ustedes ya le preguntaron a los dueños si Dios les habló para hacerla? No, entonces ¿por qué están aquí? Ahorita el espíritu religioso está, ay, mejor me voy de aquí. Sí, el espíritu religioso no cabe aquí. Aquí está el espíritu de Dios y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Dios nos ha hecho libres. Pero me voy a adentrar un poco más porque esto se pone fenomenal, fenomenal. No puede ser. No puede ser. Tenemos que usar la fe. Nada será imposible. ¿Por qué es tan desagradable el espíritu religioso? Si tú le contestaras a tu pastor si tus hijos te contestaran a ti como tú le contestas a tu pastor, imagínate dónde irían. Llegas en la mañana, ¿no? Llegas en la mañana. Hijo, ¿a qué horas entran al colegio aquí, a la escuela? ¿A las 7 de la mañana? 8, 7. ¿A qué horas levantas a tu hijo para ir? 6, 5, 7:40, dice aquel, se la sabe de memoria. Buena onda. ¿Tú te imaginas tú a las 5:30 de la mañana levantando a tus hijos? Hija, hay que ir al colegio a estudiar. Y tu hija te dice, yo no siento el Señor estudiar hoy, mamá. Tú que le dices, mira, no vas a sentir del Señor, lo que me vas a sentir es a mí me vas a sentir. Te cambias ya y te vas al colegio. ¿Sí o no? Pero tú no permites que ellos contesten así, pero ¿cuántas veces has contestado tú así? Hay que servir al Señor, vamos a la noche. Yo no siento el Señor. No me ha hablado el Señor. Sigo. Gracias. ¿Qué tal si el niño, qué tal si a los 5 años llega y dice, mamá, papá, te tengo que hablar de algo, pero en una comida, ¿no? Vamos a comer. Nuestros hijos me quiere hablar, mi hijo. Te pido una cita. ¿Qué pasó? Papá, mamá, yo siento que el tiempo del Señor ya terminó para mí en esta casa. La nube se movió a la casa del vecino.
Porque si ellos hablaran como tú hablas religiosamente, tus hijos no salen de donde están ni logran nada. No los eduques así. Yujo. Porque si tú sí le dijiste a tu pastor, pastor, yo creo que el tiempo ya me llegó aquí. La nube, aleluya, se movió a otra iglesia. Santo. Yujú. ¿Cuál nube? Si ni Josué la vio. Cuando terminó el tiempo de Moisés, terminó el tiempo de la nube. En el tiempo de la nube se movía y el pueblo de Dios se movía detrás de la nube. La columna se movía y el pueblo se movía detrás de la columna. Cuando toma liderazgo Josué, busca la nube, no la encuentra. Espera la columna en la noche, no vuelve a aparecer. Dijo, ¿y ahora para dónde me muevo? Pero Dios le dijo, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Ponme atención, en el tiempo de Moisés se movía la nube, se movía el pueblo. En el tiempo de Josué se movía Josué y se movía Dios con él. Muévete porque Dios se mueve contigo. Dios va donde tú vas. Tú pregúntele a Dios a dónde tú quieres que te lleve este año. En el tiempo de Josué, Josué se caminaba y Dios caminaba después de él. Cambió todo. Es más práctico ahora, mucho más fácil. ¿Me estoy explicando? Bueno, pero les dije todo eso para que se rieran un poco, para aguantar lo que viene. Mateo capítulo 8, verso 25. Hay una tormenta. ¿Se recuerdan que hay una tormenta? No es cuando Pedro camina, sino cuando hay una tormenta y Jesús se duerme en la barca. Les voy a dar este mismo pasaje, esta misma historia. Se las voy a contar en 3 diferentes versiones para que ustedes puedan ver qué dice en cada versión. Ahora sí que ahí les va. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que ¿qué? Que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca? ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande ¿qué? Bonanza. Bueno, sigo. Ahora vamos a Marcos capítulo 4 verso 40. Es lo mismo pero narrado desde Marcos. Esto no lo narra Mateo, lo narra Marcos. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mateo, hombres de poca fe. Marcos, no tenéis nada de fe. Lucas capítulo 8 verso 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ya aquí este es un relajo. Es un relajo porque uno dice, tenés poca fe. El otro dice, no tenés nada de fe. Y el otro dijo, ¿dónde dejaste tirar la fe? Entonces, ¿es poca, es mucha, es nada o dónde quedó? Yujo, explícanos, Señor. Yo encuentro que Jesús no está hablando del tamaño de la fe. Jesús está hablando del uso de la fe, no del tamaño de la fe. Jesús está hablando del uso de la fe. Todavía están acá. Y por eso les dije, si ustedes pueden cambiar eso hoy y dejar de poner de excusa tu tamaño de fe y la empiezas a usar, todo será diferente, porque todos tenemos fe. Y les voy a decir algo, nadie la tiene más grande que otro. Yuhu. Solo hay quienes la usan más que otros. ¿Se lo demuestro? Sigamos. Esto se pone reinteresante. Entonces, cuando Pedro se hunde, lo reprende y le dice, hombre de poca fe, porque dudaste. Cuando están en la tormenta, le dice, hombres de poca fe, ¿cómo no tenéis nada de fe? ¿Dónde está tu fe? Yo le digo, Señor, despejame la ecuación porque me estoy confundiendo como ustedes están ahorita, ¿no? Sí, pero primero los confundo, después los saco de ahí. ¿Se recuerdan de una mujer sirofenicia? Tenía a su hija muy enferma, endemoniada.
Y esta mujer viene delante de Jesús y Jesús le dice, no le responde. Ella clamó y Jesús no respondió palabra. Yo le dije, Señor, tengo un problema con este pasaje. Tú dices, clama a mí y yo te responderé. Y veo que esta mujer clamó a ti y no le respondiste. El Espíritu de Dios me habla y me dice, yo dije, clama a mí y te responderé. No te dije cuándo. Solo te dije que lo voy a hacer. Me dice, sigue leyendo porque sí le respondí. Ah, está bien. Eso es lo malo de quedarse con un verso todo trabado uno, ¿ah? Entonces después de eso dice que vinieron los discípulos y le dijeron, maestro, despide a esta mujer que da voces gritando acá, delante de nosotros. Y Jesús dijo, wow, qué buena onda, ya aparecieron estos. Y la mujer, en vez de ser despedida, porque no me contesta, los discípulos vienen diciéndole que me despida. O sea, es un rechazo. Y en lugar de eso, la mujer se postra. Y él le dice, hey, mujer, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de Israel. Porque ella era una gentil, sirofenicia. Entonces ella se levanta. Y Jesús le dice, no está bien lo que estás pidiendo. Ya, por favor, después de eso uno se retira. No me contesta. Los discípulos dicen que me despidan. Me le postré, lo adoré. Y adorándole me dice, ni soy enviado a ti, ni está bien lo que estás pidiendo. No le puedo dar el pan de los hijos a los perros. Encima de eso, con apodo, ¿no? No te puedo dar a ti el pan que está destinado para los hijos. Ahí la mujer se sacude el polvo y le dice, ey, vamos a ser claros acá. Porque los perrillos comen aún de las migajas que se caen de las mesas de los hijos. Entonces viene Jesús, pon atención. Y le dice en Mateo capítulo 5 verso 28. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ok, ahora viene, agárrese la silla. Pedro se hunde, el apóstol, a quien le dieron las llaves del reino. ¿Tú crees que habría otro hombre a quien Jesús le quería dar más fe que aquel a quien le entrega las llaves del reino? Se supone entonces que si es por tamaño la fe, ¿quién debería tener la fe más grande? ¿La sirofenicia o Pedro? Por favor, aquí todos. Si Jesús le da las llaves del reino a Pedro para que continúe la expansión del reino de Dios en la tierra, ¿cómo puede ser que Pedro tenga poca fe y la mujer gentil sirofenicia tenga grande fe? Y dice Romanos que a todos Dios nos dio la medida de fe. Entonces ¿Dios se equivocó dando las medidas o qué? O sea que viene Dios y se equivoca, y entonces le da a una sirofenicia una fe grande y al apóstol que va a tener las llaves una fe pequeña. ¿Cómo quiere? Y entonces ¿cómo quiere que conquistemos el reino? Si aquellos a quienes no fue enviado tienen más fe que aquellos que fueron enviados. O sea que resulta que ahora el enfermo tiene más fe que tú que oras por el enfermo. A ti te envió Dios con una fe más pequeña que la fe que tiene el enfermo. ¿Cómo así? Explícame eso. Yuhu. Yuhu. Porfa. ¿Se equivocó Dios o qué? Ahora ve, si yo me hundo y viene Jesús, autor consumador de la fe, el que me dio la fe, yo te doy la fe y me hundo, y cuando me hundo le digo socorro, y llega él y me dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Yo le digo, ¿y por qué me diste poca? Ahora, me das poca, me hundo por la poca y me reprendes por lo que tú mismo me diste. No te entiendo. Es como el marido, ¿va? Le da 100 pesos y después la reprende porque no alcanza y quiere vuelto. Maridos, ¿cuántas mujeres aman aquí a la palabra que estoy predicando del gasto y el marido? Porque siempre hay uno, te da poco gasto y encima eso te exige que rinda. Sigamos. O sea que Dios te dio la fe
para que no lo logres y después te reprende por no lograrlo. O la interpretación ha estado equivocada. Si estoy resolviendo un enigma muy importante, ¿les doy otra? Y de verdad la quieren. Lucas 7:6. Y con esto voy a ir terminando, si alguien me ayuda. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos, ¿se acuerdan del centurión romano que tenía un siervo enfermo? Ok, de eso estoy hablando. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión romano envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había sido ¿qué? O estado ¿qué? Enfermo. Gracias. En el volumen, si me pueden, siento demasiado fuerte el volumen afuera, entonces estoy tratando de hablar tan compresionado que la garganta se me está yendo. Si son tan amables, gracias. Aquí estoy, hoy está mejor, aquí me oigo yo. Perfecto. Porfa. Mira, aquí tenemos que entender algo. O de verdad Dios te dio a ti poca fe y al otro mucha fe, pero no entiendo por qué reprende Él mismo al que tiene poca fe si Él se la dio. Es como que Dios me dijera a mí: hijo, ¿y por qué tan pequeñito? Y tú me creaste, ahora me estás diciendo chaparro o qué. Es más, tú sabes que por la fe siempre digo que mido 1,70, aunque la medida dice que tengo 1,69. Y compro botas con tacón para verme de 1,72. No sé si me estoy explicando. Es como que Dios, que fue mi creador, me venga a decir: uy, qué pelo, mano, ¿cómo te cuesta peinártelo? Ay, pero si tú me lo diste. Ahora también no tenés ojos azules, si no me diste azules. Yo no creo que Dios te venga a reprender por lo que Él mismo te dio. Esa es la excusa desde el huerto del Edén. La mujer que me diste, la fe que me diste, es la misma excusa. La mujer que me diste. ¿Por qué no lo has logrado? La fe que me diste. Yo no tengo fe, tengo poca fe. Mentira. Hoy la verdad te va a hacer libre. Hoy tenés tanta fe como Pedro, como Juan, como Marcos, como Pablo. Porque entonces todos tus logros son culpa de Dios, que fue el que te dio ese tamaño de fe. Y estás poniendo una excusa muy barata. ¿Sabes cuál es lo peor de esa excusa? Que hasta el día de hoy tenía un aparente fundamento bíblico. Y no es cierto. Te lo despejo. ¿Cómo puede ser que Dios le dé más fe a una sirofenicia que al apóstol Pedro? A Pedro le dice poca fe y a la sirofenicia le dice grande es tu fe. Entonces Pedro dijo: ay, me hubieras dado esa fe a mí, porque me decís que conquiste el mundo para ti y me das una fe con la que me hundo. Pero espérame, el centurión romano es el peor de todos de estos casos, o el mejor de los casos, porque el centurión romano tenía esclavizado al pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel era esclavo. Y yo sé que amamos a Jesús, pero no podemos negar que él era otro esclavo como todos los demás judíos. Él no cargaba una carta donde decía: todos los judíos son esclavos menos yo. No, él era esclavo. Y el romano se aprovechó de esa esclavitud. Porque si Jesús le dijo a los de Israel esclavos: cuando los romanos los obliguen, porfa el sonido. Sí. Los romanos le dicen, Jesús le dice: cuando los romanos te obliguen a ir 1 milla con ellos, con la carga, yo les digo que ustedes deben de ir 2 millas.
Si los ponen a pleito por la capa, yo les digo a ustedes que entreguen la túnica. Si les pegan en una mejilla, yo les digo que pongan la otra. Entonces cuando el romano lo llama, sabe a quién está llamando. Él le dice, ven. Y empieza la conversación. Señor, le dijo. Pero se supone que tu Quirios es el César. No, yo entiendo que el Quirios, por encima del Quirios eres tú. Tú eres el Señor. Muy bien. No sé cómo decirte esto, Señor, pero fíjate que yo soy un hombre en autoridad. Tengo hombres bajo a mi autoridad. A uno les digo que vayan y van. Los ancianos de Israel fueron donde Jesús. A otro le digo que venga y viene. Tú viniste. Di la palabra y mi siervo sanará. Ni siquiera entres bajo mi techo. Bajo mi techo se han hecho cosas muy feas. ¿Cómo puede ser posible que un romano que tiene de esclavo al pueblo de Israel tenga más fe que el pueblo de Israel? ¿Y quién es el que da la fe? Ahora me van a decir ustedes a mí que Dios le dio más fe a los romanos que a los judíos. No. Por eso la propuesta del tamaño de la fe está equivocada. No es el tamaño de la fe, es el uso que le das a tu fe. Usa tu fe y serás sano. Usa tu fe, serás próspero. Usa tu fe, tu ministerio va a salir adelante. Usa tu fe y nada te será imposible. Dice todo lo que pidieres al Padre creyendo. No dice todo lo que pidieres al Padre teniendo para pagarlo. ¿Tú sabes cuántas oraciones tú haces de acuerdo a tu dinero y no de acuerdo a Dios? Cuando vas a pedir un vehículo a Dios porque lo necesitas en la Ciudad de México, pides a Dios el vehículo que tienes con qué pagar. ¿Para qué le pides a Dios si tú tienes con qué pagarlo? Entonces tu oración no llega más lejos que tus ingresos. No le estás orando a Dios. Tú piensas que estás hablando con Dios, pero realmente estás hablando con tu dinero. Si vas a pedirle algo a Dios, que sea algo más grande de lo que tú puedas comprar, algo más grande de lo que tú puedes lograr, algo más grande de aquello para lo que ya tienes. Porque entonces sí, todo lo que le pida al Padre, Él me lo dará. Creyendo. Digan todos fuerte, creyendo. Con eso pagas. Pagas con tu fe. No pagas con otra cosa. Perdón que insista. Hoy deberías de estar feliz, de decir, wow, ahora descubro que no es si tengo poca o mucha fe, ahora tengo que descubrir algo. Necesito usar la fe. Y cierro, de verdad se los prometo. Cuando estás tú en la nada, cuando tienes nada, lo que usas es la fe para lograr algo, ¿verdad? Y venías de la nada, te levantaste de ahí, tuviste fe para estudiar, fe para poner un negocio, y ahora tienes tus cosas. Y ahora cuando pierdes alguna de tus cosas o tienes una amenaza de una posibilidad de pérdida, tú sientes morirte. Yo te pregunto, ¿por qué cuando tenías nada no sentías morirte, sino sentías que podías lograrlo todo? Y ahora que tienes de todo y te falta algo, sentís que lo perdiste todo. Te da gastritis, te da úlcera, colon irritable, no dormís bien, te mantienes de mal humor. ¿Por qué? ¿Por qué si ahora que te quitan algo te sientes morir? Ahora te doy la verdad que te hará libre en esto. Porque cuando tenías nada, tenías 100% de confianza en tu fe. Ahora que tienes varias cosas, tienes 40% de confianza en tu fe y el 60% de confianza en tus cosas. Pastores, ¿te recordás cuando no tenías ni miembros? No tenías miembros, tenías 0 miembros. Las posibilidades de crecer eran 0. Y estabas ilusionado por ganar a tus primeros miembros y que vinieran a Cristo. Wow, la primera familia, las primeras 5, tu grupo en casa. Ahora tienes 2,000, 3,000 y se te fueron 10. ¿Y quién te aguanta? Estás maldiciendo al otro pastor a donde se fue la gente. No aguantas tu interior, estás bravo, estás enojado. Yo digo, ¿por qué? Porque antes tenías 100% de confianza en tu fe, pero ahora le dejaste tan solo el 20% de confianza a la fe y tienes el 80% de la confianza en tu membresía. ¿Está hablando Dios?
Gracias. Aunque no lo acepten, yo sé que está hablando Dios. Hijo, ahora se te fue un socio, se te fue alguien que te apoya. Te sentís morir. ¿Qué va a hacer ahora? No vamos a lograr nada. Pero si cuando tenías nada creías que lo ibas a lograr todo, y ahora teniendo de todo crees que vas a lograr nada. ¿Dónde está la fe? Y termino acá. Dice: cuando yo vuelva a la tierra, dijo Jesús, hallaré gente usando la fe en la tierra. Jesús en su retorno viene a buscar personas que estén usando la fe, que digan: no importa qué tengo, que no importa qué no tengo, tengo fe. Tengo fe, no importa de dónde vengo, de qué pueblo, en dónde crecí, si soy sirofenicio, si soy gentil, si soy judío, si soy romano. Dios me ha dado la fe y la voy a usar. Es hora de devolverle el 100% de la confianza a la fe. La fe solo funciona en aquellos que confían en ella. Quiero terminar orando por aquellos que piensan que tienen poca fe. ¿Qué tal si rompemos con eso? Porque eso es una mentira. No tenés ni poca ni mucha, tenés fe y punto. Usala. Funciona. Perdón, se los dice alguien que viene de la nada. Nunca hemos tenido para hacer lo que hemos hecho, pero hemos sido como niños ingenuos que para todo le creemos a Dios. Si podés leer el libro, no es por vista, léelo, comételo. Porque para hacer el libro no es por vista de su servidor. Esperé 35 años para escribirlo, porque la fe sin obras es muerta. Hablar de fe sin obras que respalden lo que estás diciendo no sirve. ¿Vendría yo a decirles esto si no tuviera tanto resultado usando la fe? No podría decírselos. Si se los digo es porque he pasado años usándola y les puedo garantizar: funciona más que tus propios recursos. Porque dice la Biblia: al que cree, todo le es posible. Oíme, todo le es posible. Pero al que tiene algo, solo le es posible lo que ese algo puede conseguir. Todos tus recursos son tus peores limitaciones. Si tú dices: pastor, ¿puede orar por mí? Porque a veces sí siento como que no muy tengo fe, como que me falla, como que no sé. Para eso Dios me trajo acá, para decirte: vas a salir adelante. Si estás pasando por ese momento que crees tener poca fe, ponte de pie. Ay, vine al lugar adecuado. No sé si puedo llamar a algunos aquí al frente, pastores. Sí, no, tengo autorización. Si algunos quieren venir acá, vénganse para acá al frente. Ven acá. Ven. Vengan. ¿Cómo vas? Súbalo. Muy bien, Dios te bendiga. Vengan. Yo sé lo que sienten, he estado ahí muchas veces, es horrible. ¿Va que es horrible? Sí, es horrible. Tú decidís. Por eso dice la Biblia: cuando iban a la batalla, alguien dijo: no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu, dice Dios. Cuando Gedeón tenía miles de soldados, dijo Dios: muchos recursos, te voy a dejar con los suficientes para que creas, porque los muchos recursos te serán tropiezos en la guerra. Con tantos soldados no lo vas a lograr, Gedeón. Te vas a confiar. Te voy a dejar los suficientes para que me creas a mí. ¿Sabe cuántos soldados usó Gedeón de los 300 que le dejó? Ninguno. Porque confundió al pueblo enemigo y entre ellos se mataron. Yo creo que dijo: ¿y qué pasó con los 300? Pues era nomás un número para que estuvieras cómodo. Cuando empezamos a hacer el primer templo, no teníamos ni para abrir los agujeros para los cimientos, ni los agujeros.
Todavía ya teníamos la cal que decimos trazada en la tierra para abrir las zanjas. Cuando Dios me habla, cámbialo, haz algo más bonito. Imagínense, no tengo para nada y todavía lo cambio por algo más bonito. Tenés que estar loco para trabajar así, ¿no? O tenés que tener fe que hace parecer que estás loco. Entonces lo cambié, ¿verdad? No teníamos para pagar la maquinaria para abrir los agujeros. Entonces se contrataron personas que saben hacer pozos artesanales, como los pozos de agua, poceros. Y los poceros hicieron los agujeros mientras yo esperaba que Dios proveyera. Diga, sigan haciendo agujeros hasta que Dios provea para obtener para el concreto, para meterlo ahí. Cuando su voz me dijo, llama a tu contador, pregunta cuánto hay en la cuenta y construye. Cuando termines e inaugures, llámalo otra vez y pregúntale cuánto hay. Cuando termines, habrá lo mismo que tienes cuando comenzaste, me dijo. Porque ni siquiera voy a usar lo que tienes, me dijo. Te voy a proveer todo lo que necesites. Y escucha esto. A mis 39 años de edad, a los 37 empecé a construir. Casa de Dios tenía 7 años cuando estábamos inaugurando el primer templo para 3,500 personas sin ninguna deuda. A los 39 años de edad, yo estaba entrando a ese templo y le digo al contador, vení para acá, ¿cuánto hay? Y me da la cifra idéntica a la que teníamos cuando comenzamos. Y Dios me dijo, yo te dije que si me crees, yo pongo todo. Pero si no me crees, usa eso poco que tenés. A los 51 estaba inaugurando lo demás. Y eso que le dije al ingeniero, tiene que ser a los 50. Y no me hizo caso. Le dije, entonces vaya a arreglar la partida de nacimiento, que diga 50. Y todo el mundo se reía. Con 0 deudas bancarias también. Teníamos, no, si no teníamos para el primero, ¿qué íbamos a tener para el segundo? Pero todo lo que le pidas al Padre, creyendo, Él te lo dará. ¿Quieres que Dios se meta? No pidas de acuerdo a lo que tienes ni a lo que ganas. Porque de acuerdo a lo que ganas, una mujer pasó 12 años gastando dinero en médicos y no lo logró con un flujo de sangre. Cuando ya no tenía nada, tuvo que usar la fe. Usa la fe aunque tengas de todo, sale más barato. Siempre sale más barato usar la fe. Amén. No sé qué proyecto tenés, pero sé que Dios va a proveer para todo. No sé de qué estás enfermo, pero sé que Dios te va a sanar esta tarde. Levanta tus manos al Señor y di conmigo, Padre eterno. Dile, Padre eterno, tú que me has dado la fe, hoy creo que no me has dado poca fe, no me has dado mucha fe. Sencillamente me diste fe. Y hoy regreso el 100% de mi confianza a la fe que me has dado. La usaré siempre, la usaré para todo, para lo que deseo, lo que necesito y lo que tú ordenes. Desde hoy camino por fe, no por vista, y nada me será imposible. Hoy declaro que todo aquello por lo que he orado se va a cumplir. En el nombre de Jesús, soy una persona que usa su fe. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte.